¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast Menos kilos, más salud. Yo soy el doctor Rodrigo Prieto. Bueno, en esta ocasión vamos a darle un pequeño giro al formato del podcast. Generalmente tenemos un invitado, pero hemos recibido muchísimas preguntas sobre la cirugía bariátrica, las cirugías en específico, algunas recomendaciones después de la cirugía, complicaciones. Entonces, vamos a condensar esa información en un espacio pequeño que tú puedas escuchar en unos 10, 15 minutos y puedas recibir la información y la respuesta a tus preguntas. Entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas que nos han hecho. Aquí tengo una serie de preguntas y miren, una pregunta súper frecuente. Si tengo reflujo, ¿puedo hacerme una manga gástrica? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que ya ha sido consistente en las redes y en el mundo porque nos hemos dado cuenta que una de las complicaciones a largo plazo más frecuentes de la manga gástrica puede ser el reflujo. Entonces, si ya tengo reflujo, ¿me puedo hacer una manga gástrica? Bien, la respuesta está dividida. En términos generales, sí se puede hacer una manga gástrica solo y cuando los episodios de reflujo no sean frecuentes y que en la endoscopía no tengas una esofagitis severa. Entonces, cuando estamos en el consultorio, platicamos y puedo identificar si tienes alguna enfermedad por reflujo. Esto es súper interesante porque la gente luego confunde la sintomatología y realmente no tiene reflujo. Realmente siente algo, dice, doctor, es que tengo mucho acidez y reflujo. ¿Y cuál es tu sintomatología? Pues siento así como que me arde aquí. Oye, ¿se sube al pecho y te arde en el pecho? No. Entonces estaría por caracterizar si eso es reflujo o no. La realidad es de que generalmente eso no es reflujo. ¿Cómo es reflujo? Bueno, pues que sientes una molestia aquí en el centro, como dolor torácico, que sube un ardor aquí detrás de este hueso que se llama esternón, que a veces puede llegar a la espalda. A veces el contenido del estómago, o sea, el alimento puede subir hasta arriba, hasta la garganta y sentirlo el paciente. Y eso puede suceder después de comer, al agacharse o en la noche cuando se acuestan después de todo el día y después de haber cenado y sentir el reflujo. ¿Cuándo se considera que esto es anormal? Más de 2 o 3 episodios a la semana. Entonces, en el consultorio vamos a investigar esto muy bien y dependiendo de tu sintomatología vamos a determinar si es necesario hacer estudios de extensión, serie esófago-gastrodenal, una endoscopia alta para poder decidir si le podemos hacer una manga gástrica. Pero tener episodios de reflujo no significa que no te podemos hacer una manga gástrica. Bien. Ahora, si me hago una manga gástrica teniendo reflujo, ¿qué pasa? Esta es otra pregunta también frecuente que va ligada a la anterior. Bien, pues fíjense que la ciencia todavía en los estudios que se van haciendo en diversos hospitales en el mundo, no hemos llegado a la conclusión a esta respuesta. Sin embargo, la evidencia dice que si bajas de peso se corrige en una manera importante el reflujo. Entonces, ligado a la pregunta anterior, identificamos y caracterizamos bien la enfermedad por reflujo en el paciente. Si es una enfermedad por reflujo importante que generó esofagitis, bueno, de principio no tenemos que hacer una manga gástrica y serías candidato a un bypass gástrico. Bueno, pero si tú tienes un reflujo leve, 1, 2 episodios a la semana en la endoscopia, no tienes esofagitis o tienes esofagitis grado A o B y te hacemos una manga gástrica y bajas de peso, probablemente se corrija el reflujo. Puede ser. Entonces, eso se platica en el consultorio. Ahora, muchas veces puede estar asociado al reflujo una hernia yatal. Entonces, durante la cirugía, podemos identificar si hay una hernia yatal. Esto, los estudios que se realizan previamente a la cirugía, podemos identificar si hay una hernia yatal, pero no son 100% certeros. Ningún estudio es 100% certero. Entonces, como hemos visto en el COVID, ¿no? Que dicen, es que me hice una PCR. Bueno, hay falsos positivos y falsos negativos. También en los estudios, como la serie esófago-gastrodenal o la endoscopia, puede ser que no se identifique una hernia yatal y durante la cirugía encontremos una hernia yatal. Si corregimos una hernia yatal y bajas de peso, la posibilidad de que se corrijan esos episodios de reflujo es alta. Pero de todos modos, bueno, pues faltará evidencia. Más adelante tendremos los resultados
de los estudios que están corriendo en el mundo para tener información más precisa. Sin embargo, bueno, pues podemos tener resolución de reflujo. Si se hace una manga en un paciente que tiene reflujo severo, 4 o 5 episodios de reflujo a la semana, en la endoscopia tiene esofagitis grado C o D, pues lo más probable es de que no se corrija e inclusive se pueda empeorar el reflujo. Entonces, por eso es muy importante acudir con un profesional que pueda determinar cuál sería la opción más adecuada para ti. En estos casos, y lo han visto los pacientes, a lo mejor me está viendo alguno de los pacientes que le he dicho, es que no te podemos hacer una manga. ¿Por qué? Porque el reflujo se va a exacerbar, pero eso es caso por caso, ¿no? Entonces hay que evaluar completamente a un paciente para poder determinar cuál es el mejor procedimiento para cada uno. Bien, la siguiente pregunta, y que está encadenada. Si después de la cirugía me da reflujo, ¿qué sigue? Esta es otra situación interesante y que puede ser frecuente, la sensación de que el alimento no se va o se regresa. Hay que caracterizar muy bien esto. Es diferente regurgitación a reflujo. Cuando hacemos una manga gástrica, el estómago de estar así grandote como una cubeta, lo dejamos como un tubo, como una manguera, y entonces encuentra resistencia al paso. Es parte del mecanismo para la pérdida de peso, el que haya restricción, haya resistencia al paso del alimento, y eso haga que no comas tanto. Entonces, cuando la comida se empieza a llegar ahí al estómago, que está hecho un tubito, y se atora un poco, bueno, los pacientes pueden sentir como que se les regresa un poco el alimento. Eso es normal, eso es esperado cuando comen de más. No les pasa con los líquidos frecuentemente, pero cuando pasan a papillas o a sólidos, dicen, doctor, sentí como que se me regresaba un poco. Eso puede suceder. Reflujo como tal es que después de haber comido sientan ardor que se les va atrás del pecho o hacia la garganta, o que sienten realmente que se sube hasta arriba el alimento con una molestia. Entonces, eso es reflujo. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Bueno, cuando se hace una manga gástrica y el paciente tiene esta sintomatología, debe de continuar con tratamiento de inhibidor de bomba de protones. O sea, pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, etc. Nosotros de rutina les dejamos 2 meses a los pacientes el tratamiento, porque así es el protocolo en general en el mundo. Todos les dejamos 2 meses, 3 meses. Hay hospitales, por ejemplo en Estados Unidos, que hemos tenido pacientes que vienen a hacerse una revisión de alguna cirugía, les dejan 6 meses. Entonces, la realidad es de que podemos extender el tratamiento antiácido pues 6 meses, 1 año. ¿Qué pasa en manga gástrica? Porque estamos hablando particularmente de manga gástrica. El estómago, pues lo cortamos y está cicatrizando, está un poco duro para poder pasar el alimento y eso puede generar algo de reflujo. Generalmente pasando el año y medio, los pacientes tienen mejoría en la sintomatología. Así es que podemos esperar hasta 2 años con tratamiento de antiácidos. Y medicamentos que ayudan al vaciamiento gástrico. Entonces, generalmente pocos pacientes van a requerir al final una conversión a bypass gástrico. Sí puede suceder en un 5 o 7% de los pacientes que tienen reflujo que no se controla adecuadamente con los medicamentos. Entonces, estos pacientes que realmente altera su calidad de vida el reflujo serán candidatos a un bypass gástrico. Por último, dice, ¿puedo tomar medicina para el reflujo toda la vida? Bueno, básicamente sí, o sea, no continuamente. El tratamiento antirreflujo puede ser por temporadas. Para la acidez, pues, los medicamentos antiácidos, bueno, aunque se ha demostrado que no tienen efectos severos aunque se tomen por el largo de la vida, la realidad es de que sí pueden tener algunas alteraciones en la absorción de algunos alimentos y el calcio, etcétera. Entonces, realmente, bueno, pues no deberíamos de estar consumiendo medicamentos de por vida. Así es que lo que hacemos nosotros en el protocolo es
les damos un mes de tratamiento, lo suspendemos y a veces con eso ya tuvieron, y cuando tengan algún episodio pues pueden volver a tomar el antiácido un par de días y dejarlo, y así vamos por 2 meses. Si el reflujo sigue de manera importante, como comenté en la pregunta previa, pues hay que considerar la conversión a bypass gástrico. ¿Cuándo se realiza esa conversión? Bueno, pues cuando ya evaluamos nuevamente al paciente, se le hizo una endoscopia, una serie esofágico-gastrodenal y adicionalmente podemos utilizar estudios como manometría, pH-metría para ver cuál va a ser el beneficio o si podemos agregar algo de tratamiento médico antes de pasarnos a la cirugía. Así es que la pregunta, ¿puedo tomar medicamento para el reflujo toda la vida? La respuesta es sí. Sin embargo, hay que caracterizar muy bien la severidad de la enfermedad, y si tú tienes una manga gástrica y tienes un reflujo que altera tu calidad de vida, probablemente lo más prudente sea convertirte a un bypass gástrico. Yo creo que hemos agotado las preguntas sobre manga gástrica, reflujo, antes y después de la cirugía. Por favor, si tienes algún comentario, alguna duda, déjalo aquí en los comentarios, por favor, para poderlo tratar más en extensión en algún podcast que venga más adelante o en alguna capsulita, porque son muy importantes todas las dudas que van teniendo. La verdad es de que nos metemos de repente a los grupos, hay preguntas y luego se contestan entre ustedes, y a lo mejor no es la mejor información. Y hay que tener información de calidad. Si hay alguna pregunta en específico, hazla y vamos a contestarla para que tengas tu información de primera mano y puedan tomar las acciones de manera adecuada. Así es que, bien, pues quedamos al pendiente de tus comentarios y espero que hayas disfrutado esta cápsula del podcast Menos Kilos, Más Salud. Soy el Dr. Rodrigo Prieto y nos vemos en el próximo.